Muy buenas tardes, agradezco a la doctora Leticia y a todo el equipo de la RIAL por esta invitación. Quiero compartirles de una manera muy modesta estas reflexiones en torno del tema de las redes digitales, los blogs y las nuevas ciudadanías, sobre todo teniendo conciencia que este es uno de los fenómenos más claramente identitarios de las culturas del siglo XXI. Es decir, estos primeros lustros que estamos viviendo se caracterizan, si en algo o si por algo se caracterizan, es precisamente por este fenómeno de las llamadas redes sociales. Así que nunca será suficiente la reflexión que podamos hacer sobre el fenómeno y siempre será demasiado poca frente a los retos que nos esperan. Entendiendo por redes sociales no solamente el hecho de la conexión a nivel, digamos, puramente instrumental, sino más allá lo que tiene que ver con la articulación, con la relación y desde una perspectiva religiosa eclesial con la comunión. El título lo hemos puesto deliberadamente Fieles enredados, en un doble sentido, en el sentido de que estamos en red, pero a la vez estamos confundidos. Es decir, no sabemos para dónde coger y pareciera que el síndrome fuera estar en red, pero muchas veces sin ser muy conscientes en qué tipo de redes. Algunas reflexiones muy generales que ya las hemos escuchado antes de abordar propiamente el tema. Queremos plantearnos el desafío de pasar de una verticalidad a lo que hoy en día se llama y se conoce como el paradigma de la reticularidad, es decir, de estar en red. El siglo XXI es conocido ya por esta revolución cultural de la información, de la comunicación y de la expresión. Internet tiene muchos significados, pero sobre todo tiene efectos de autonomía, de liberación de la palabra. Evoca un trabajo colaborativo de nuevas significaciones sociales con repercusiones en todos los ámbitos de la vida humana. Manuel Castells, que yo creo que todos conocemos, este gran investigador español, nos dice que Internet es precisamente la electricidad de nuestra sociedad. Es decir, digamos que sin ese motor sería muy difícil que nuestra sociedad pudiera funcionar convenientemente. Implica una reconfiguración de la cotidianidad sociocultural de los individuos y desde otro punto de vista, Javier Echeverría, otro gran investigador, nos habla de la telépolis del tercer entorno, como esa estructura social con una identidad dinámica y capacidad para generar nuevos tipos de relaciones sociales. Entonces, esas relaciones sociales en la web están asociadas directamente con las virtudes del ciberespacio. Todos sabemos, en el ciberespacio hay pluriubicuidad, hay simultaneidad, hay tactilidad, hay portabilidad, pero a la vez están planteando relaciones paradójicas entre quienes habitan o habitamos ese ciberespacio. Es decir, entrar al ciberespacio no es cualquier cosa, es asumir una cantidad de riesgos como los hemos escuchado en la mañana de hoy. Por tanto, estamos asistiendo a la emergencia de un nuevo paradigma de pensamiento, a un nuevo tipo de racionalidad que es la llamada racionalidad reticular, como aquella posibilidad de conformar, desarrollar y fortalecer redes digitales sociales. Quiero hacer énfasis en el hecho de digitales, puesto que redes sociales las venimos construyendo desde hace muchísimos años, pero con esa connotación digital es un fenómeno relativamente novedoso, como un espacio privilegiado para expresión interactiva de acciones y pasiones humanas. Es decir, en la expresión de Manuel Castells, Internet se ha convertido en ese tejido de nuestras vidas. Desde el punto de vista religioso, el campo en general de la religiosidad, al igual que otros campos sociales, la política, la economía, la cultura, está experimentando también esas transformaciones estratégicas de esta experiencia sociocultural contemporánea. Por lo tanto, se trata precisamente de destacar experiencias de religiosidad ciudadana en Internet como nuevas posibilidades de diálogo interreligioso,
de compartir opciones plurales de fe y prácticas que le dan sentido a la vida de los ciberfieles. Es decir, nuevos modos y nuevas formas de vivir en el siglo XXI, eso que se ha dado en llamar la religiosidad digital. Sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de redes sociales y de redes sociales digitales. YouTube, Facebook, Twitter, MySpace, Orkut, etc. Estos nuevos medios de expresión y de movilización ciudadana están evocando siempre una interdependencia social, es decir, unas relaciones muy estrechas, muy afines, pero a escala global. Sin querer queriendo, todos entablamos relaciones con repercusiones globales. Así creamos que por más encriptados que estemos, estamos siempre sometidos a una globalización. Por tanto, son espacios sociales digitales alternativos, paralelos a los medios informativos tradicionales, clásicos, que generan nuevas opiniones y acciones públicas ciudadanas. Por lo tanto, desde la perspectiva, digamos, de la sociedad civil, estas redes sociales digitales se constituyen en una nueva expresión ciudadana, conocida hoy día como la ciudadanía electrónica, la e-citizen, que va más allá del voto electrónico y se configura como una verdadera opinión pública alternativa. Frente a los medios tradicionales masivos que mantienen el monopolio y el control de su agenda informativa, cooptados muchas veces por los mercados transnacionales o por grupos políticos, estas llamadas redes sociales digitales están generando nueva opinión, expresión, movilización de mayorías y están imponiendo una agenda alternativa de temas, creando un espacio público nuevo, relevante para la sociedad civil. Todos somos conscientes de los fenómenos de la primavera árabe, somos muy conscientes de la forma como el señor Obama subió al poder, hemos escuchado tal vez de las manifestaciones masivas que trascendieron el país, nuestro país Colombia, a nivel continental, como reacción frente a las fuerzas terroristas de las FARC, y aquí nomás en este país somos muy conscientes de lo que ha significado el fenómeno de la revolución estudiantil, que ha tenido también resonancia en todo el continente, por no mencionar el tema de los indignados, que también tiene trascendencia global. Entonces, estas herramientas que se conocen como herramientas de interconexión 2.0 permiten entonces mayor participación, controversia, debate, construcción de opinión pública, disenso y consenso. Antes, la participación democrática estaba reducida exclusivamente al ejercicio del voto. Hoy, gracias a los dispositivos 2.0, se ofrecen formas de participación diferentes y de expresión ciudadanas con mayor repercusión en el espacio sociopolítico, en el espacio público. El control de la información y el control de la comunicación siempre han sido formas fundamentales del ejercicio del poder, nos dice Manuel Castells en esa obra monumental reciente que se llama Comunicación y Poder. A través de estas redes sociales ciudadanas, la ciudadanía ejerce también sus poderes alternativos de opinión pública, de comunicación, de convocación y señalar y denunciar precisamente lo que atenta contra la sociedad civil. Entonces, se trata de reconfigurar otros modos de participación ciudadana, otras prácticas cívicas, la concepción tradicional de democracia representativa, es decir, hay una emergencia de otro tipo de participación ciudadana. Emerge lo que se conoce con el nombre también de ciudadanía multifuncional, con nuevas posibilidades de autoorganización y automovilización en un nuevo espacio público. Entonces, ignorar estas redes sociales digitales es negarse a reconocer este nuevo espacio público, esa nueva ágora ciudadana, ¿sí?, de debate, de discusión, de decisión de la sociedad para el cambio social. ¿Qué es lo que aportan realmente de revolucionario estas redes sociales digitales?
aportan el hecho de la desintermediación en la relación de las personas con el poder. Ya hoy el poder no es autónomo, no puede ser totalitario, precisamente porque existe una alternativa de parte de la sociedad civil de acción, de deliberación y de decisión. En el siglo XVIII se hablaba de un triple poder desde Montesquieu: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. El siglo XX nos habla ya de un cuarto poder, el poder de los medios masivos de comunicación, y estamos saliendo en el siglo XXI con la emergencia de este quinto poder, que lo conforman las redes sociales digitales, como esa nueva forma, esa nueva posibilidad de organizar comunidad, de formar sociedad civil organizada a través de todos estos recursos electrónicos como la blogesfera, las wikis, la web 2.0. Sin embargo, a nivel de comunidades y de redes sociales virtuales hay distintos niveles según el tipo de comunitariedad en el cual nos veamos implicados, empezando por el más bajo, el nivel 1, de una infraestructura tecnológica común, en donde pues básicamente usted puede decir que está en red o está en comunidad virtual, si usted tiene un computador, un hardware, un software, y en donde lo que prevalece es el intercambio de información. Diríamos que es el nivel elemental, por así decirlo, de las redes sociales, de las comunidades virtuales. Un nivel 2 implica una comunicación ya mediada por el computador, donde ya prevalece cierto tipo de comunicación. Un nivel social con unas reglas establecidas de interacción para compartir intereses online. Y diríamos que el nivel ideal, por decirlo de alguna manera, es el nivel 3, en donde ya emerge una comunidad virtual que deja de ser red social para convertirse en una comunidad de cooperación, de aprecio, de sentimientos de cercanía, de pertenencia, identidad frente a valores comunes. Entonces, aunque esas redes sociales digitales aparentan una perfecta horizontalidad, sin embargo están construidas muchas veces por jerarquías, por verticalidades, y están sujetas a juegos simbólicos de poder, que atentan precisamente contra esa reticularidad. La red, más allá de un sistema tecnológico, es un sistema tecnosocial donde emergen dinámicamente esos nuevos potenciales de comunicación y cooperación. Las interconexiones corresponden entonces a lazos sociales que se tejen entre actores, y las relaciones sociales interconectadas son el verdadero foco de estudio de las redes sociales digitales. Es decir, hay interacciones, hay relaciones, hay lazos sociales y hay también actores, hay herramientas, hay distintos tipos de relaciones que se sostienen entre los actores que generan o mantienen relaciones complejas. A partir de esa intensificación de las relaciones sociales a través del computador, entonces se van construyendo lazos sociales de asociación, de pertenencia, de interacción, incluso de identidad. Es decir, son redes eminentemente dinámicas, pero mutantes, transformantes, de cooperación, de competición o de conflicto. Por tanto, pensar las redes sociales implica pensarlas más allá de una perspectiva colaborativa, dialogal, que desde una perspectiva de competitividad individual. Implica asumirlas en diferentes niveles implicativos: el nivel de reconocimiento, un nivel de conocimiento, niveles de colaboración, de cooperación y de asociación. Preguntémonos si esto está ocurriendo realmente a nivel de redes religiosas digitales. Y finalmente, pues hablamos de las redes de reconocimiento religioso, en el sentido que ya mencionamos, como el campo religioso también se está viendo transformado por esta, digamos, experiencia de una nueva lógica de divulgación, de vivencia y de experiencia del mensaje religioso. Ya el templo virtual congrega, convoca y asocia multitudes en el ciberespacio para visibilizar, compartir y reconocer la fe y las inquietudes religiosas en una comunidad llamada de fieles enredados. Por tanto, en ese espacio virtual hay también fanáticos, fundamentalistas, como también pueden existir moderados evangelizadores.
Es decir, el horizonte para el creyente en este siglo XXI se ha reconfigurado con nuevas ofertas y nuevas posibilidades. Este panorama de mutación religiosa como cambio cultural de dimensiones y alcances importantes para el científico social. Aquí hay algo muy importante para llamar la atención, como el eje de análisis templo, sacerdote y fiel se ha venido dislocando hacia la figura del predicador mediático, la pantalla, el sitio web y el ciber o telefiel. Muchas redes religiosas tienen, digamos, sus reglas de comportamiento que las hacen más atractivas, aunque son restrictivas, en contraposición con aquellas más permisivas, donde todo es permitido, hablar de todo sin límites ni control de ningún tipo. Por lo tanto, la persona, por el hecho de relacionarse vía portal, ya de alguna manera está creando una cierta forma de espiritualidad o una forma diferente de ver la religión, sin muchas veces detenerse a reflexionar críticamente sobre las implicaciones de este nuevo tipo de espiritualidad. Una reflexión que nos hace el padre Pedro Gilberto Gómez desde el Brasil. Estas son algunas experiencias de redes digitales religiosas, que no vamos a entrar en ellas, los enlaces quedan allí. Godhut, Evangélicos, Canção Nova de Brasil, Cristovisión de Colombia y Los Primeros Cristianos. Y como ellas hay infinidad de redes sociales digitales de carácter netamente religioso, independientemente de la religión católica, de muchos otros credos. Algunos desafíos, ya para terminar. La red contribuye a construir una relación diferente entre creyentes e instituciones religiosas y a generar un modo distinto de experimentar la fe. Sin embargo, se plantean en su dinámica algunos desafíos. Por ejemplo, que se pueden asumir en la reflexión ahora del grupo del panel, ¿de qué calidad son los contenidos que circulan en las redes religiosas? ¿De qué tipo de religiosidad se trata en la red? ¿Qué busca la gente al acercarse a sitios web de religiosidad o a experiencias religiosas virtuales? ¿La práctica religiosa virtual conlleva necesariamente un aislamiento de la comunidad presencial de fe? ¿Qué impacto tienen esas prácticas para la vivencia religiosa de la gente? ¿Cómo visibilizar auténticamente a Dios, la religiosidad, la espiritualidad en el marco de las TIC? ¿Qué implicaciones comunitarias tiene esa nueva práctica cultural? Por tanto, está en juego si la persona se hace mejor, más madura espiritualmente, si crece interiormente, si es más consciente de su dignidad y la de sus semejantes. Ante nuevas formas de enlace, de conexión, de expresión y sentido de la religiosidad, se plantean de manera interpelante nuevas formas de ser testigos de la fe en este mundo virtual, en este mundo digital. Y para cerrar, cada vez estamos más conectados, pero menos relacionados. Muchas gracias.